Muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí con los avisos para el día. Primero que todo les queremos volver a mostrar el video de ASA en relación a Más Amor en Navidad y a la campaña. Cada uno ha podido recolectar una cajita para poder llenarla. Sabemos que producto de la pandemia lo vamos a hacer totalmente diferente. Se les envió información sobre la campaña del juguete para que quienes quieran ayudar a un niño, una niña con un juguete pueda hacerlo, y también quienes puedan llenar encuestas también puedan hacerlo. Así que si quieren participar de estas actividades o se les ocurre a lo mejor otra manera en la que ustedes pueden apoyar, entonces puedan comunicarse con nuestra hermana Elba Burdiles. Bien, queridos hermanos, también les queremos comentar que los niños todos los sábados a las 11 de la mañana, ahí dice 11 a 12 pm, pero es un error, 11 a 12, 11 a.m., ¿no es cierto? Pueden participar de la escuela sabática para los niños. En estos momentos ellos están en la escuela sabática, así que si ustedes tienen hijitos, si tienen sobrinitos que les gustaría que puedan participar en esta escuela sabática, son totalmente bienvenidos y totalmente invitados a poder asistir. Les recordamos que el Consejo de Maestros es cada jueves a las 8:15 y están todos los hermanos invitados. Esto es vía Zoom. Y en el caso de la Escuela Sabática para Niños también es por Zoom, y el enlace solamente se les entrega a los papás y a las mamás o a quienes vayan a enviar a sus hijos, a sus sobrinos de manera interna por la directora del Ministerio del Niño. Así que les pedimos comunicarse con ella. Si no tienen su número, por favor comunicarse con las redes de nuestra iglesia, las redes oficiales. Saben que tenemos YouTube, WhatsApp, Instagram, correo electrónico y también Facebook. Por cualquiera de esas redes nos pueden contactar y preguntar. El culto de tarde, como todos los sábados, es a las 6:30 y hoy día vamos a estar hablando sobre la consagración y la paz. Nuestro expositor de este día es el hermano Aníbal Navea. Ahí está el link y la contraseña para que ustedes puedan ingresar. Él es de la ciudad de Iquique, él es misionero, así que nos va a estar ayudando hoy día con el tema del culto. Así que están todos cordialmente invitados hoy día a las 6:30. Les recordamos, por favor, entregar sus diezmos y ofrendas, ya sea por transferencia o comunicándose con nuestra hermana Mirna Pincheira para ver la mejor manera de poderlos entregar. También el culto de oración, recuerden que es todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, también vía Zoom, están todos cordialmente invitados a participar. Y finalmente la escuela sabática, como siempre, como todos los sábados a las 9:30, se comienza por Zoom para que todos puedan asistir también. Se les envía, como siempre, los links de esta y todas las actividades a sus teléfonos. Si ustedes todavía no nos tienen agregados en WhatsApp, les pedimos por favor que nos agreguen, si no la información no les llega, que nos agreguen como contacto. Y además, si no tienen nuestro número, lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales o escribirnos por aquí por el chat, que lo estamos mirando en este momento, su número de teléfono, o escribirnos solamente necesito que me contacten y nosotros nos contactaremos con ustedes, ya sea vía Gmail o por alguna red social. Muchas gracias, queridos hermanos, y ahora los dejo entonces con el culto divino. Pero antes vamos a realizar una pequeña oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos porque tú nos regalas un sábado más, Señor, para poder estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te quedes con este culto y que sea de tu agrado. Por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, feliz sábado. Sí.
Probad y ved. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos. Las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia. Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos. Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo, otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido nuevamente y darte las gracias por el día de hoy, que día es tu día de reposo, que es día sábado para ti. Gracias también porque por las bendiciones que nos has dado estos últimos días de la semana, Padre Celestial, para poder ofrendar y dar tu diezmo con todo corazón, Señor mío. Y también te pido por los hijos que no han podido dar, si están sin trabajo, para que los ayude a su situación, para que puedan ofrendar y diezmar, Señor.
Te lo pido todo esto en el nombre del dulce Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, renueva mi corazón. El egoísmo en mí arráncalo. Sentirás que puedo con tu compasión llorar con tus lágrimas, amar con tu amor. Oh Dios, renueva mi corazón. El egoísmo en mí arráncalo. Sentirás que puedo con tu compasión llorar con tus lágrimas, amar con tu amor. Oh, ven, renueva mi mente, Señor. Cambie mi vida, tu Espíritu Dios, tu gracia divina transforme mi ser, la vida eterna, Dios, quiero conocer. Tu misericordia, haz mía, Señor. Oh, ven, renueva, Dios, mi corazón. Les saludo en el Señor en este día especial para cada uno de ustedes. Que esta sea una hermosa oportunidad que nosotros podamos tener para abrir la palabra de Dios y también para buscar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, no solo de manera personal, sino que también de manera familiar y de manera puntual, un mensaje para la iglesia de nuestro Señor, de nuestro Dios. El título para nuestro sermón del día de hoy es Hasta lo último de la tierra. Cuando usted y yo escuchamos este título, sin lugar a dudas, usted va a centrarse inmediatamente en el texto que aparece escrito por Lucas, el evangelista, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. ¿Qué les parece si ustedes me ayudan, por favor, donde están, en sus hogares, a través de esta plataforma, podamos ir
y juntos poder leer este texto que acabo de mencionar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y dice así: una declaración que el Señor Jesucristo le entrega a sus discípulos. Jesús está a punto de ascender al cielo. Él ha muerto, Él ya ha resucitado. Jesús ha pasado días con sus discípulos, les ha entregado las últimas orientaciones y mensajes para ellos en su ausencia. Y Jesús ya le había dicho a sus discípulos de que Él iría al Padre y que le enviaría al otro Consolador. Así que el verso 8, en este contexto que yo acabo de mencionar, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Judea? ¿En Samaria? Y termina el versículo indicando que el Señor Jesús le menciona hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros leemos este verso, este texto del Señor Jesús, no podemos no pensar en lo que yo les voy a mencionar ahora. Cuando nosotros hemos sido niños o jóvenes, y por qué no decir un adulto, ha tenido la experiencia de ir a algún río, algún lago, y ha hecho el siguiente experimento. Ha tomado de la ribera una piedra, preferentemente ovalada, preferentemente aplanada, la ha tomado con su mano más hábil, derecha o izquierda, ha hecho un movimiento y ha lanzado esta piedra sobre la superficie del agua. Ya sea un río, ya sea un lago, usted lo ha hecho. Y cuando usted lo ha hecho, usted ha visto que la piedra ha ido avanzando de manera que va dejando ciertos espacios en el agua que genera ese contacto de la piedra con el río o con el lago. Y cuando usted hace que esa piedra pegue en el agua, se genera un efecto que va de menor a mayor. ¿Lo ha hecho? Probablemente usted lo hizo. Probablemente lo ha hecho. O usted como papito va a hacer que sus hijos también lo hagan. ¿Qué queremos decir esto? Que cuando una piedra pega sobre el agua, genera un efecto que va en crecimiento. Esa pequeña gota, ese pequeño contacto hace que vaya creciendo esa instancia de lo que yo les acabo de mencionar. Así que cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que el Señor tiene un plan para su iglesia. Tiene un propósito para sus discípulos. ¿Cuál es este propósito? El propósito preferentemente es que cada uno de aquellos que ha llegado a conocer al Señor Jesús se pueda transformar en un discípulo de Él, una discípula de Él. Y que así como vemos en los textos de los evangelios y preferentemente la iglesia cristiana que están haciendo, según los registros en Hechos de los Apóstoles, la iglesia pueda ir comenzando a predicar estas buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? Aquellos que no conocen la obra salvífica de Cristo. Y cuando vamos precisamente al versículo 8, nos da la clave, apreciado hermano y apreciada hermana. La clave que el Señor nos plantea aquí es que cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nosotros podamos extraer desde el verso 8 algunos principios. El primer principio es que el Señor Jesús les dice, miren, cuando ustedes quieran hablar de mí, cuando ustedes quieran exponer la palabra a otros, ustedes necesitan tener poder. Porque la palabra de Dios es poder.
Y cuando hablamos de poder, es esta obra que se debe generar en el corazón de las personas. Las personas necesitan llegar a conocer la esperanza que hay en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, la obra humana de la testificación, de presentar este mensaje a aquellos que todavía no conocen con claridad el mensaje de Cristo, no se puede hacer de manera humana. Esto tiene que venir como un regalo del cielo para los seres humanos, y ahí participa lo que nos dice el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido colocado por Dios mismo para poder habilitarnos para que nuestro mensaje de la salvación, que es el mensaje de Cristo, el mensaje que vamos a entregar de nuestra experiencia y del conocimiento de la palabra de Dios, pueda tener efecto en el corazón de las personas. Ese efecto no lo podemos lograr nosotros. Ese es el encuentro que debe tener el Espíritu Santo con las personas. Nosotros mostraremos un escrito está. Nosotros mostraremos el mensaje que Dios tiene para las personas. Pero la obra del corazón de las personas es una obra que tiene que hacerse a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el poder maravilloso que debe obrar en la vida de las personas. Descubrir que para sus problemas hay solución, que es el gran problema de la sociedad, que es el problema del pecado, que es este conflicto entre el bien y el mal. Y es el único que puede dar solución a las necesidades del ser humano, a las problemáticas del ser humano y a lo que la esperanza del ser humano es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Señor habla con sus discípulos, en este de los últimos mensajes que el Señor tiene con sus discípulos, dice, miren, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrará en la vida de ustedes para que ustedes sean testigos. ¿Y qué significa ser un testigo? Ser un testigo es aquel que de manera ocular o a través del oído pudieron ver o escuchar algo del cual pueden evidenciar, sí, yo lo vi, sí, yo lo escuché. Yo puedo decirle a ustedes lo que yo he visto y lo que yo he oído o escuchado. Así que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nosotros hemos de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre las maravillas que el Señor Jesucristo tiene para los seres humanos. Por lo tanto, este versículo es muy importante para la iglesia y para usted y para nosotros como familia, porque con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, podemos testificar. Y la testificación es algo personal de lo que nosotros hemos leído en la palabra de Dios, de lo que nosotros hemos escuchado de la obra del Señor Jesús, y debemos nosotros también mostrar a otros la experiencia que hemos tenido con nuestro Señor Jesús. Y es así que a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y es a través de nuestra testificación, nosotros ahora necesitamos hacer una obra. ¿Cuál es esta obra? Bueno, esta obra es la que Jesús les indicó y les prometió que a través del Espíritu Santo se iba a lograr. Y es así como el verso 8 nos dice que la testificación sobre la obra de Cristo ha de comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y terminar en lo último de la tierra. Porque cuando llegue el mensaje al final, las personas podrán haber tenido la oportunidad de escuchar lo que Jesús tiene para su vida: salvación, esperanza, vida eterna. Así que cuando nosotros vemos de que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes comiencen a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pareciera ser que era un gran desafío para los discípulos.
No estoy hablando meramente y solamente de los apóstoles. Estamos hablando de los discípulos, de aquellos hombres y mujeres que son mencionados en los evangelios, que creyeron en Cristo, entregaron su vida a Cristo, se bautizaron en Cristo y comienzan ahora a esperar qué hemos de hacer. Y Jesús les dice, miren, comiencen a predicar en Jerusalén. Se lo está diciendo a judíos. Prediquen a judíos. Prediquen en la casa que ustedes componen, que es este pueblo de Israel, esta nación que yo les escogí en el Antiguo Testamento como mi pueblo, como mis hijos y mis hijas. Y es así, apreciados queridos hermanos. Cuando usted va a la Biblia y va al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles y comienza a leer desde el verso 1 hasta el capítulo 8, verso 3, usted se va a encontrar que el mensaje por los discípulos, por los apóstoles, como dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con nosotros comenzamos a ver ahora que a través del derramamiento del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, el Evangelio comenzó a ser predicado, se comenzó a enseñarle, a proclamar a las personas el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos comenzaron a predicar. Y comenzaron a exponer. Y permítame decir, capítulo 1, verso 1, al capítulo 8, versículo 3, el Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén. Con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta convicción, que el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra maravillosa a través de estos discípulos. Hechos capítulo 2, verso 47. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor. Aquí usted va a encontrar que la declaración de Lucas es la siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Saben lo que significa eso? Que en una predicación de los discípulos de Cristo, cerca de, como dicen, ¿no?, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia cristiana que está naciendo. ¿Cómo vemos esto? La obra de la testificación sobre la salvación de Cristo junto con el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor, hermanos, no es el ser humano, no es el hombre, no es la mujer, es el Señor mismo. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, cada día los discípulos predicaban de Jesús, testificaban de Jesús. Cada día, en cada momento, el Espíritu Santo daba el poder a estos discípulos y cada día las personas escuchaban. Cada día las personas entregaban su vida al Señor Jesús. Pero ¿quién era el que llevaba? ¿Quién era el que obraba en el corazón de estas personas para la conversión? Era el Espíritu Santo. Era Jesús mismo, Dios mismo, obrando en las personas a través del poder del Espíritu Santo. Miren por favor lo que dice Hechos capítulo 4. Verso 4, dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra que dice su Biblia, dice que creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Y miren, por favor, el verso 32. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? De un solo corazón. Hermano, eso es lo que hace el Evangelio. Cuando el Evangelio toma a alguien y esa persona entrega su vida a Jesús, esa persona no puede hacer otra cosa que comenzar a testificar de ese amor a otros, a otros, a otros. Y se comienza a generar el efecto de esta piedra que cae ahí en el lago y en el río y la onda comienza a expandirse. Así fue el Evangelio. Así vimos nosotros los resultados del poder de la testificación ahí en Jerusalén. Capítulo 5, verso 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más.
aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y miren por favor el capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente: en aquellos días creció el número de los discípulos. Y verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos. Y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. ¿Qué decía? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y el número de los discípulos se multiplicaban en Jerusalén. ¿Qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos? Testifiquen, en primer lugar, en Jerusalén. Y aquí nosotros vemos los resultados de esta testificación. Cuando nosotros nos vamos acercando al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con el versículo 1. Uno podría decir, antes de leer el versículo 1, mientras ustedes están buscando en su Biblia, cómo nosotros vemos a los discípulos que están en Jerusalén y que ahora el Señor les dice no solo prediquen en Jerusalén, sino que salgan de Jerusalén, vayan a la Judea y después vayan a Samaria. ¿Cómo se puede hacer posible esto? Miren lo que dice el versículo 1 de Hechos capítulo 8. En aquel día, en este tiempo donde la predicación está siendo anunciada como nunca antes, en aquel día, ¿qué es lo que hubo? Hubieron problemas. Hermano, la iglesia va marchando. La iglesia va tomando el testimonio de la predicación del Evangelio. La iglesia está unida. La iglesia está vinculada con Dios a través de su Espíritu Santo. La iglesia está convencida que tiene que testificar de lo que ha visto y oído. Pero cuando la iglesia marcha, también surgen problemas. También surgen dificultades. No solo de manera individual, sino también de manera colectiva. Y el versículo 1 dice precisamente que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire cómo el evangelio crece y a la vez también el demonio comienza a colocar problemas y dificultades. Cuando la iglesia está tranquila, posiblemente el diablo también está tranquilo. Pero cuando la iglesia comienza a moverse, comienza a avanzar y comienza a ver que una vida de espiritualidad hacia Dios y una vida en comunidad donde nosotros necesitamos lograr como un solo cuerpo, avanzar en la comisión que Cristo nos ha dado, comienzan a generarse problemas. Problemas dentro de la iglesia, problemas que afectan a la iglesia y que son externos a la iglesia. Aquí nosotros vemos que los discípulos tan apasionados por la predicación del Evangelio se encuentran con el versículo 1. Comienza a haber persecución. Pero, ¿por qué en Jerusalén? Es que porque en Jerusalén estaba comenzando a predicarse más que nunca el Evangelio. Hermanos, junto con la predicación del Evangelio, Satanás también comienza a colocar barreras, comienza a colocar problemas y dificultades. ¿Qué generó esto? Fue tan fuerte la persecución contra los hijos y las hijas del Señor que estaban entregando su vida a Cristo, que tuvieron que huir. Porque la amenaza no solo era de perseguirlos para colocarlos en la cárcel, sino que la persecución también tenía que ver con afectar su vida. Y algunos comenzaron a entregar su vida al Señor. Y la iglesia tuvo que huir. Huir en el sentido de que el problema, ¿saben, apreciados hermanos? Cuando vienen los problemas, es una oportunidad para el Evangelio. Cuando vienen las persecuciones, es una oportunidad que tiene la iglesia de poder avanzar con la comisión que Dios ha entregado. Miren por favor el verso 1, déjenme leerlo de manera completa. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras. Ahora yo les pregunto, ¿a dónde los hijos de Dios huyeron? ¿A dónde tuvieron que arrancar? ¿A dónde tuvieron que correr? ¿Qué decía Hechos capítulo 1, verso 8? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y después,
en Judea, en Samaria. Y miren por favor lo que dice y escribe Lucas, el evangelista. Dice, y fueron esparcidos estos cristianos, aunque todavía no se le había designado como nombre cristianos, pero sí eran seguidores de Cristo, a las tierras de Judea y de Samaria. Miren cómo el Señor y cómo la fe de estos cristianos en el Señor Jesucristo hizo que una persecución, que un problema fuera una oportunidad para que el Evangelio pudiese expandirse como esa piedra que pega en el agua y comienza a generar una onda expansiva. Lo único que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, pero los discípulos del Señor fueron a estas tierras que el Señor ya había anunciado con anticipación. Satanás, cuando coloca problemas, el Señor Jesús abre puertas para que los hijos de Dios tengan la oportunidad de hablarles a otros de lo que significa Cristo, el Salvador y el que viene por segunda vez. Miren por favor el versículo 4 del capítulo 8. Pero todos, así dice su Biblia, así dice la mía, pero todos, ¿quiénes? Los que fueron esparcidos, estos cristianos que aceptaron a Cristo ahí en Jerusalén, todos ellos que fueron esparcidos, que tuvieron que huir, que tuvieron que arrancar, que tuvieron que refugiarse, ¿saben lo que hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Apreciados y queridos hermanos, vuelvo a mencionar, los problemas y las persecuciones son una oportunidad, pueden ser una oportunidad para poder servir a la obra del Señor Jesús. Es ahí que ahora nos encontramos con la segunda énfasis que el Señor Jesucristo le hizo a su discípulo. Mire, prediquen en Jerusalén, pero después de predicar en Jerusalén, prediquen en Samaria, prediquen en Judea. Y cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4, y leemos el relato de Lucas hasta Hechos capítulo 12, verso 25, nosotros nos vamos a encontrar que en manera especial el evangelista comienza ahora a describirnos cómo la obra se comienza a predicar, ya no en Jerusalén, sino que en Judea, en Samaria. Así precisamente, la testificación ahora comienza a ir desde Jerusalén a Samaria. Capítulo 11, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, porque el Señor cumple lo que promete. Solo necesita hijos e hijas, hombres y mujeres, que le crean a sus promesas. Hermanos, la persecución fue una oportunidad para que los que huyeron comenzasen a predicar el Evangelio en Judea y en Samaria. Dice el capítulo 8, verso 6, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Felipe, en el verso 5 del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿a quién predicaba? No predicaba a los que él creía. No predicaba sus palabras, predicaba a Cristo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que viene a buscar a sus hijos, que Cristo viene por segunda vez. Hechos capítulo 8, verso 14. ¿Qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿qué oyeron? Hermano, Jerusalén comenzó a oír lo que estaba pasando en Samaria. Que en Samaria habían recibido la palabra de Dios a través de lo que Felipe hizo. ¿Y qué hizo la iglesia entonces? Con la sabiduría de lo alto, tomaron la decisión de enviar a 2 discípulos, a 2 apóstoles, a Pedro y Juan, para que fuesen a seguir fortaleciendo la obra que se estaba desarrollando en Samaria. Miren por favor lo que dice el capítulo 9, verso 15 de Hechos de los Apóstoles. Saulo
Saulo, que era un perseguidor de la iglesia según el capítulo 8, el Señor también tiene planes para él. Y dentro de esos planes fue hacerle un llamado especial. Un llamado a encontrar al Señor Jesús. Y ustedes verán que el capítulo 9 hace una descripción muy especial de cómo Saulo llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor le dice a Ananías, un discípulo de Cristo, Dios le dice a Ananías, palabra del Señor dice así: ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Apreciados y queridos hermanos, la obra es de Dios. Y Dios llama a aquellos que tienen un corazón dispuesto para querer escuchar y aceptar la misión. Saulo era un perseguidor. Saulo había sido reconocido dentro de esta iglesia cristiana que está surgiendo como uno de los grandes perseguidores. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios llamó a Saulo y le hizo la invitación de que también fuera uno de sus discípulos. ¿Qué resultado nosotros encontramos en Samaria? Hechos capítulo 8, verso 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿saben lo que hicieron hombres y mujeres? Lo mismo que en Jerusalén. Se bautizaban. ¿No les parece maravilloso el poder del Señor a través de hombres y mujeres que se colocan en sus manos? Y ahora nos encontramos con el capítulo 11, verso 19. Miren por favor lo que dice la palabra de Dios. Los que habían sido esparcidos, ¿se acuerdan? En Jerusalén. Bueno, Lucas vuelve a mencionar esto para que podamos comprender que aún en la adversidad, las puertas para que el evangelio pueda ser llegado a los hogares de las personas sea una realidad. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, ¿a dónde llegaron? No solo a Samaria. No solo a Samaria, sino que fueron esparcidos de tal manera que ellos, sin quedar en silencio, ellos testificaron y pasaron más allá de Samaria, al mundo que tenía que ver con lo último. Ellos llegaron a Fenicia, llegaron a Chipre, llegaron a Antioquía y comenzaron a hablar la palabra del Señor. Comenzaron con los judíos y después comenzó la predicación a ser creciente también aquellos que no lo eran. Miren cómo la obra del Señor comienza a manifestarse de manera puntual. Se comienza a predicar en Samaria y ahora comenzamos a ver en manera puntual desde Hechos, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 31, vamos a comenzar a ver que el Evangelio ahora comienza a predicarse a lo último de la tierra. Así lo vemos, así nosotros lo encontramos. Hechos capítulo 8, verso 20. Pero había entre ellos unos varones que eran de Chipre, que eran de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y nosotros después vemos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Vemos al apóstol Pablo con Silas en Hechos capítulo 16, versículo 19. Vemos a Silas con Timoteo en Hechos capítulo 17, verso 14. Vemos a un Erasmo que quedó por algún tiempo en el Asia predicando la palabra del Señor en Hechos 19, versículo 22. Y Hechos capítulo 23, versículo 11, palabra de Jesús, que dice así: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Apreciados y queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando es mencionada,
cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. El Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén. El Evangelio comenzó a predicarse en Samaria. El Evangelio comenzó a predicarse en algunos lugares que los discípulos no lograban dimensionar hasta cuando comenzaron a escuchar los informes de discípulos, predicando en la formación de discípulos, que Cristo es el Salvador, que Cristo viene por segunda vez. Hechos capítulo 18, versículo 8 dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿No les parece maravilloso? La obra no es humana. La obra de la predicación del Evangelio es la obra de Dios. Dios está al timón, al mando de su obra, pero quiere hombres como usted, mujeres como usted, niños, jóvenes, adultos, que se coloquen en las manos del Señor para decir: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero ser una discípula tuya. Y aún habiendo problemas, aún habiendo dificultades, ellos, nosotros, cada uno, podamos decir que aunque vayamos a tierras cercanas o tierras lejanas, nosotros queremos ir más allá de enfocado en el problema, hacer de esto una oportunidad para que ellos y ellas conozcan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la estrategia es que cada uno en su lugar, donde está, sea parte del cumplimiento de la misión. Es así. Tal vez ese lugar donde usted está pueda ser Jerusalén. ¿Quiénes podrían ser Jerusalén? ¿Quiénes podrían ser aquellos? Su familia, sus hijos, su cónyuge, su tío, su abuelo. ¿Quién es el que está cerca suyo? Esa persona necesita escuchar lo que Cristo ha hecho en su vida y lo que dice la palabra de Dios sobre la salvación de Cristo. Hermanos, usted está invitado a ir a Jerusalén. No es lejos, está en su casa. Son aquellos que son los más cercanos a usted. Esa es la invitación que Cristo tiene para usted. Usted no necesita ir lejos. Usted necesita ir a Jerusalén. Esa es una obra que Dios le entrega a usted. Es una decisión la que usted tiene que tomar. Si la acepta o la deja. ¿Quiere que su hijo se pierda? ¿Quiere que su hija se pierda? ¿Quiere que su cónyuge se pierda? ¿Que su padre, su madre se pierda? Háblele de Cristo. Pero hable de ese Cristo que aparece en la Biblia. Hable de ese Cristo que ha transformado su corazón a través del Espíritu Santo. Hábleles a ellos del amor de Cristo en su vida. Pero yo también le hago una invitación. Si usted puede ir a Jerusalén, también puede ir a Samaria. ¿Quién es Samaria? Tal vez aquellos que viven un poco más lejos suyo. Tal vez ellos que comparten, esas personas que comparten su trabajo con usted. Aquellas personas tal vez a quien usted le va a comprar durante la semana o los fines de semana. Tal vez son aquellas personas que están ligadas a su Facebook, a su Twitter, a su Instagram, que están un poco lejos de usted. Háblele de Cristo, el Cristo de su corazón, de su vida. Pero también vaya a lo último de la tierra. Probablemente, si es necesario, Dios va a crear la instancia para que usted vaya lejos. Pero si no puede ir lejos, haga la obra de testificación en Jerusalén y en Samaria. Apreciados y queridos hermanos, Cristo le hace una invitación, porque Cristo quiere venir pronto a buscarle. ¿Quiere usted ocupar el lugar que Dios tiene para usted en su viña? Que esta sea una oportunidad para que usted pueda reflexionar que Dios te lo ama, pero también el Señor Jesucristo ama a aquellas personas que todavía no le conocen. Y usted puede ser ese puente. Usted puede ser ese enviado
espero que usted pueda responder, sí Señor, yo quiero ocupar el lugar que tú tienes para mí en esta viña y en esta misión de predicar de tu evangelio. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Amén. Misma